¿Estás buscando un monitor que cumpla a la perfección con la mejor reproducción, la mejor calidad de imagen, la mejor definición y todo lo que necesitas para el mejor gaming de alto nivel a nivel competitivo? Pues quédate con nosotros porque tenemos un MSI que te ofrece todo esto y mucho. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos, como veis detrás mía, un monitor de altísimo nivel en todos los sentidos, ya que estamos ante uno de los mejores monitores QD OLED del mercado, tanto en lo referente a prestaciones como al ámbito gaming. Hablamos del MSI MPG 3321 URX QD OLED, un monitor que implementa los nuevos paneles QD OLED de última generación para ofrecerte las mejores prestaciones tanto en definición, diagonal, reproducción cromática y también la mayor fluidez y la mínima latencia para que puedas utilizarlo tanto para disfrutar de contenido multimedia como para tu gaming de competitivo gracias a sus 240 Hz y sus 0,03 milisegundos de latencia. Como decíamos, el monitor cuenta con un panel QD OLED de última generación con una resolución de 3840 x 2160 y una tasa de refresco de 240 Hz, teniendo un tiempo de respuesta de tan solo 0,03 milisegundos Gray to Gray, implementando certificación BLESA ClearMR 13000 y Display HDR TurboLash 400 para garantizar imágenes más vívidas y evitar el desenfoque de movimiento. Gracias a esto, el monitor cumple con todas las expectativas o con todo lo que pueden necesitar los usuarios más premium o que buscan la reproducción de imagen con más calidad para trabajar con ella a nivel profesional en edición de fotografía, creación de contenido, edición de vídeo, y también cuenta con las especificaciones necesarias para que puedas jugar o exprimir al máximo tu equipo gaming de última generación jugando con una gran definición, una gran tasa de refresco y una latencia ínfima. También queremos matizar que obviamente no todos los paneles OLED son iguales, encontrando en este monitor un panel QD OLED de última generación dotado de una disposición de subpíxeles que mejora la experiencia de visualización, proporcionando imágenes más nítidas, detalles más precisos y textos más claros. Además, la capa luz autoemisora se une a la pionera capa Quantum Dot para lograr una gran conversión del color y un nivel de negro más profundo en la pantalla, sin olvidar ese tiempo de respuesta de 0,03 milisegundos y la tasa de refresco de 240 Hz para obtener una experiencia de juego más fluida y disfrutar al máximo de tus partidas y del frame rate que proporciona tu equipo gaming de última generación. En esta misma línea encontramos certificación ClearMR de BESA o el nuevo estándar de rendimiento de movimiento en las pantallas, obteniendo una calificación o una certificación ClearMR de 13000. También encontramos la tecnología Adaptive Sign que sincroniza la tasa de refresco del monitor con la gráfica para eliminar el tearing en la pantalla, consiguiendo así una experiencia visual simplemente perfecta. Pasamos a hablar de imagen y colorimetría, encontrando la tecnología QD OLED que permite controlar el nivel de atenuación de píxeles y ofrecer así una imagen más precisa en escenas más oscuras y de negro puro, evitando el sangrado de retroiluminación que encontramos en otros paneles. En esta línea encontramos la certificación BESA Display HDR TurboLash 400 que nos garantiza los negros más puros y una correcta representación de cualquier imagen en las imágenes más oscuras, algo vital para disfrutar de ese contenido multimedia en el que encontramos escenas nocturnas como aquel famoso episodio de Juego de Tronos en el que solo unos pocos pudimos disfrutar de la mitad del capítulo, y también en el ámbito del gaming para poder apreciar más detalles en las zonas más oscuras del mapeado o de la pantalla y encontrar así a aquellos usuarios o aquellos enemigos que se intentan ocultar de nosotros en la oscuridad. Además, cuenta con una cobertura del 99% del espectro de CIP3, lo que nos garantiza una colorimetría bastante fiel a la realidad y un precalibrado de fábrica con un delta E inferior o igual a 2, sin olvidar la precisión del color y las transiciones cromáticas de un panel RGB de 10 bits que termina de redondear una experiencia inigualable. Rematamos con un brillo de 400 nits, un contraste de 1,5 millones a 1, ángulo de visionado de 178 grados en horizontal y en vertical. Obviamente estamos hablando
nada más que con las pinceladas que hemos dado a nivel técnico, estamos hablando de un producto muy, muy premium y por lo que obviamente prima cuidar que el panel y el monitor en sí no se deteriore. Por ello, MSI pone a nuestro servicio en este monitor una serie de tecnologías exclusivas que ofrecen servicios de cuidado automáticos para reducir las posibilidades de quemado en lo que se ha denominado como OLED Care 2.0, encontrando tecnologías como una detección de bordes de las imágenes, los logotipos o las barras de tareas para ajustar la luminancia de estas y evitar quemados en el panel. Además, encontramos una garantía en el panel que se extiende hasta los 3 años, dándonos la mayor confianza posible en MSI a la hora de adquirir este monitor. También se ha dotado al panel de una película de grafeno y un disipador adaptado que abulta la trasera del monitor, evitando así tener que implementar un ventilador y gozando de una refrigeración pasiva más que eficiente, lo cual va a garantizar una correcta temperatura del panel, una correcta refrigeración y por tanto prolongar su vida útil. Por si todo esto fuera poco, también encontramos una serie de asistencias que nos van a ayudar en el gaming, encontrando un punto de mira que cambia automáticamente de color para ser completamente visible en todo momento, denominado como Smart Crosshair, y la tecnología Optics Score, que te ofrece un zoom de mirilla en varias fases para ofrecer la mayor precisión a la hora de disparar, algo extremadamente útil en las distancias más largas. Pasamos a hablar de conectividad, otro aspecto que también es sublime en este monitor MSI de gama super alta, ya que encontramos un DisplayPort 1.4a y dos HDMI 2.1, así como un puerto USB tipo C. Todos tienen soporte para carga, para visualizar 4K 240 Hz y en el caso del Type-C una carga de hasta 90 vatios. También encontramos una salida para auriculares de 3,5 milímetros, ya que no cuenta con altavoces integrados, y un USB para dos puertos USB 2.0 compatible con KVM gracias a un conector USB Type-C. Dejamos el apartado ergonómico para el final. Encontramos una peana bastante bonita, muy firme, que nos permite un ajuste ergonómico bastante potente. Además, es compatible con el estándar Versa 100, por lo que lo podremos sustituir por nuestro brazo custom o nuestro brazo de escritorio si así lo deseamos, encontrando una regulación en inclinación de -5 a 15 grados, un giro de más -30 grados en horizontal y 10 en vertical y altura hasta los 110 milímetros. La zona trasera, además de contar con un acabado que simula el aluminio cepillado para darle una estética más premium, más agradable a la vista, también cuenta con una zona con retroiluminación RGB que podremos gestionar desde nuestro propio PC o desde el menú del monitor, que controlaremos con un joystick trasero para darle ese toquecito un poquito más gaming, un poquito más agresivo, un poquito más sport a la trasera del monitor, aunque obviamente en la gran mayoría de los setups vamos a tener mirando a la pared y no lo vamos a ver. Además, este soporte que hemos dicho que nos permite gestionar la ergonomía del monitor cuenta con un práctico agujero pasacables para mejorar la gestión del cableado y evitar que quede sobre nuestro escritorio, consiguiendo así un acabado más limpio. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Afrontamos la recta final de la review del MSI MPG 321 RX QD OLED con unas sensaciones magníficas, ya que básicamente estamos ante uno de los mejores monitores gaming del mercado, si no es el mejor. Encontramos un perfecto equilibrio en la visualización de imagen gracias a ese equilibrio entre una diagonal de 31,5 pulgadas y una resolución Ultra HD, lo que garantiza, junto a su maravilloso panel QLED, una visualización simplemente inmejorable. También cumple de sobremanera el apartado gaming gracias a esos 240 Hz y la latencia de 0,03 milisegundos, lo que nos garantiza una latencia ínfima y la máxima fluidez para ofrecer unas prestaciones dignas y recomendadísimas para jugar al más alto nivel e incluso el competitivo, sin olvidar una serie de ayudas que nos van a hacer rendir un poquito más, como esa mira que cambia de color automáticamente para obtener una correcta visualización, o ese zoom en diferentes fases para disparar o para tener más precisión en las distancias más largas, y sin olvidar obviamente eso que mencionábamos, que gracias al panel, al tipo de panel, vamos a obtener una mejor visualización en las zonas más oscuras, lo que nos va a permitir detectar mejor a nuestros enemigos.
Obviamente el problema, entre comillas, problema, que ya quisiera yo tener ese problema, es que la excelencia en todos los ámbitos, uno de los mejores, el tener lo mejor del mercado en todos los aspectos, pues obviamente es algo que encarece el producto y escapa un poquito a la altura a la capacidad de desembolso de todos los mortales. No obstante, nos parece que es un precio más que justificado, teniendo en cuenta que estamos ante un monitor que cuenta con lo mejor de lo mejor en todos los ámbitos, y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a esta auténtica bestia, y lo recomendamos encarecidamente si quieres un monitor con una visualización simplemente perfecta y todo lo que necesitas para el gaming de más alto nivel. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.